You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Nos hemos desplazado al restaurante Casa Leopoldo para entrevistar a Rosa Gil, empresaria del sector de la restauración, quien nos hablará de lo que han supuesto los cuentos en su vida. Y para acabar, a través del cuento La niña de la sonrisa azul, hablaremos de un tema muy importante para el desarrollo de la persona, la autoestima. Tenido una infancia de cuentos, los dos únicos cuentos que recuerdo haber leído pues son La Caperucita Roja y Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? Historias de Bambi, y cuando me llevaban al cine a ver dibujos animados, pues las series de Disney, ¿no? El cuento en mi vida íntima y sobre todo en mi infancia y adolescencia no ha tenido un peso específico, quizá porque la realidad de mi propia vida desde pequeña, adolescente, hay gente que le cuentas toda su vida, ¿no? Yo no me niego en banda algún día a leer cuentos, pero sí leía ahora muchos los tebeos, ¿no? Pero lo que es en sí el cuento no me marcó ni ha tenido, lamentablemente, porque es lamentable no poder haber gozado del cuento cuando tienes la edad propia para leerlos. Sé que hay una vasta literatura sobre cuentos infantiles y ya para adultos, pero por algún motivo de mi vida personal y familiar, el cuento no ha tenido entrada en mi casa. ¿Qué me has dicho que habías leído? Sí. ¿Qué recuerdo tienes de ellos? Bueno, los tengo todos muy presentes, entre otras cosas porque Blancanieves también se llevó al cine, ¿no? Pero, bueno, el de La Caperucita Roja, pues quizá es el que saboreé más, sobre todo la escena con el lobo. ¡Qué agradable sorpresa! Pobre abuelita, estás muy mal. Oh, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Mientras hablaba el lobo, las mantas se resbalaron un poco, dejándole el hocico al descubierto. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor, gritó el lobo saltando de la cama. Pero no ha tenido una mayor... Es decir, de pequeña y de joven, cuando yo empecé a leer, sobre los 14, 15 años, en el colegio no nos hacían leer. Leíamos libros de historia, ¿no? Para luego las clases, pero yo de bien jovencita ya empecé a leer literatura para adultos. Cuando digo literatura para adultos no digo XXL, ¿no? Pues leía ya a Pío Baroja, leía a
cosas de autores que estaban en el exilio, ¿no? En tiempos de Franco, que ahora tengo un lapsus mentis, no me vienen a la cabeza, pero fíjate que ya de muy jovencita empecé con esa literatura y entonces el cuento que caía en mis manos me aburría, porque nunca he sido una niña. Desearía y envidio a las que lo han podido ser. Repito que mis circunstancias personales dentro de la familia me impidieron ser una niña normal. Tuve que luchar contra muchas adversidades y lo digo sin reparos. El hecho de que naciera una chica no estuvo bien visto por la familia. Tenía que haber sido un niño, y entonces, antes que perderme en la fabulación del cuento para evadirme quizá de algunas situaciones dolorosas para mí, lo que sí hacía era contraatacar a mi propia familia para demostrarles que a pesar de haber nacido chica, podía servir perfectamente para ser un hombre. ¿Tu vida, si hubieses leído cuentos, hubiese sido diferente o te hubieses tenido más protección a nivel de encontrar en el cuento historias, arquetipos de historias con las cuales te hubieses podido sentir identificado? Seguramente, sin duda alguna, sin duda alguna, y me hubieran hecho me hubieran ayudado mucho, pero yo obsesivamente me concentré en otro tipo de literatura para estar más a la altura de los adultos de mi casa, ¿no? Que tampoco es que fueran muy ilustrados, pero bueno, yo sentía que adquirir esos conocimientos de una literatura más adulta también me daba más poder sobre ellos. La preparación cultural. Ten en cuenta que mis abuelos no fueron a la escuela y mis padres fueron lo justito, ¿no? Para saber leer, escribir, sumar y multiplicar. Restar y dividir me parece que no entraba, metafóricamente hablando. No obstante, esa literatura más comprometida con todo tipo de situaciones sociales, era siempre una literatura comprometida con la sociedad y con las clases sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, en ellas me encontraba mucho más a gusto que no en un simple cuento evasivo. Nunca dentro de mi vida he buscado la evasión, aquello que se dice desconectar. Bueno, solo desconecto cuando no he tenido problemas, cuando he dejado de tenerlos, ¿no? Pero me hubiera gustado ser una niña. ¿Esta afición por la literatura, por la lectura? Ramón J. Sender es otro de los autores que leía. Ya me saldrán más. Es bueno. Sí. Pero digo que esta afición por la literatura fue también lo que te unió a la misión que tuviste como latinoamericana. Por supuesto. El hecho de poder intercambiar. Por supuesto, este fue un gran impasse, ¿no? Manolo empezó a venir aquí, bueno, yo cuando él venía de pequeño con su padre muy de tarde en tarde, para aquellas fiestas patronales que Franco estipuló en el calendario laboral, el 1 de mayo para nadie era los mártires de Chicago. Además, creo que nadie sabía lo que esto significaba. Se celebraba San José Obrero. El día de los paletas, San Antonio. Los albañiles, el patrón era San Antonio. El patrón de los músicos y ópticos y las famosas modistillas, Santa Lucía. Entonces, habían 4 o 5 fiestas de este tipo, y en algunas de estas Manolo, cuando era un niño, venía con su padre, supongo que animado por los vecinos,
para mitigar la tristeza que había en aquella casa, pues la madre de Manolo murió muy joven y el señor Evaristo se encontró con un hijo pequeño que iba al colegio del barrio, pero pocas alegrías le podía dar. Tampoco es que le gustara ir mucho al restaurante al padre de Manolo, pero la vecindad, pues cuando llegaba el día del 1 de mayo, pues venían a comer. Ojo, esto era una fonda a la sazón, una casa de comidas económicas. No había el abanico de materia que tenemos hoy. Pero bueno, entonces es cuando empezó a venir. De ahí que es muy significativa la dedicatoria con el que estrenó el libro de Visitantes Ilustres, que reza así: a Casa Leopoldo, restaurante mítico de mi infancia, el mito se corresponde con la realidad y además le debo fabulación literaria. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya luego, cuando él, con el Peri, Juan Marce, Eduardo Mendoza, Ana Lizarán, Maruja Torres, Wanda Sagarra, empezaron a venir por los años 70, que venían muy a menudo, porque escribían para las ediciones del Papus, del Por Favor. Entonces venían aquí a comer, entonces comían y bebían bien, y mi padre y yo les servíamos las mesas y era difícil despegarte de la mesa, porque es que todas las conversaciones que tenían no tenían desperdicio y nos hubiera gustado poder sentarnos. Si tu vida fuese un cuento, ¿qué título le pondrías? Mi vida tiene un libro, un cuento, no es un cuento, es una crónica de Barcelona con la historia de esta casa y también toda mi vida, ¿no? Se titula La nena del Leopoldo. Es un título que puede dar para un libro, como puede dar para un cuento. La nena del Leopoldo. Muchas gracias. Le preguntó: ¿y usted puede ayudarme? La niña de la sonrisa azul le miró a los ojos y contestó: yo solo vendo sonrisas si tú crees en ellas.
La autoestima se conforma según las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Así, la falta de autoestima viene determinada por la posición de apego que hemos establecido de niños aproximadamente a los 2-3 años de edad y que corresponde a la relación que tuvimos con nuestros padres. De esta manera, un niño que no se ha sentido atendido en sus necesidades por sus padres podrá tener una falta de autoestima y esta autopercepción la tendrá como referencia toda su vida hasta que no tome conciencia de ello. De este modo surge nuestra autoimagen, es decir, la mirada que tenemos de nosotros mismos y que hemos ido incorporando desde que somos niños. De este modo nos sentimos inteligentes o tontos, guapos o feos, es decir, nos gustamos y nos aceptamos o bien rechazamos la imagen que tenemos de nosotros. Podríamos decir que las personas que tienen una buena autoestima son capaces de afrontar los retos que la vida les presenta porque creen en su potencial personal. Contrariamente, las personas con una baja autoestima fracasan en la vida porque se autocensuran e inconscientemente no se dan el permiso de tener éxito ni de ser felices. La base de la autoestima se mueve en dos coordenadas opuestas. De un lado la aceptación y del otro lado el rechazo. Este modo de pensar dual, blanco o negro, hace que la persona se valore según una escala absoluta que le lleva a pensar que o bien es perfecto o bien no vale nada. Podríamos decir que esta persona se mueve entre dos estados del yo. De un lado, el yo niño adaptado menos, que le hace sentirse inferior a los demás, con un discurso interno negativo del tipo yo soy menos y los demás son más. Y el otro polo negativo es el estado del yo padre crítico negativo, con un discurso interno del tipo eres un inútil, nunca lograrás ser perfecto. En este caso, podemos decir que la persona se identifica a este padre crítico y lo que va a hacer para salir de esta posición es crear un mecanismo de compensación basado en la proyección hacia los demás, de este discurso interno negativo, para cambiar así de la posición yo soy menos a la posición yo soy más. Pero en realidad lo que está haciendo es representar un rol, porque no es una posición real. El modo de salir de este pensamiento dual es la activación de un tercer estado del yo, que es el adulto y que media entre el estado del yo niño y el estado del yo padre crítico, y que es fruto de una mirada externa de sí mismo que de un modo racional y analítico le hace ver que la vida no es un todo o nada, sino que tiene un potencial maravilloso que puede trabajar y desarrollar reactualizando la información negativa que hemos integrado a lo largo de nuestra educación. Las claves para mejorar nuestra autoestima podrían ser, de un lado, transformar los pensamientos negativos en positivos, es decir, cambiar la frase no puedo hacer esto por tengo la capacidad para hacer esto, tengo la capacidad para lograr mis objetivos. No generalizar las experiencias negativas del pasado y convertirlas en una máxima de lo que será nuestra vida en el presente o en el futuro. Centrarnos en lo positivo en lugar de lo negativo. Tomar conciencia no solo de los fracasos, sino también de nuestros éxitos. Muy importante no compararse con los demás, ya que cada persona tiene su propio ritmo de crecimiento. Aceptarnos tal y como somos, perdonándonos nuestros defectos y amando nuestras virtudes, pero sin dejar de pensar que somos un todo y no una parte. Y por último, esforzarnos por mejorar y superarnos, pero sin querer ser perfectos. En el cuento La niña de la sonrisa azul, el niño tiene una falta de autoestima porque, según sus propias palabras, una voz interior
le dice que no tiene derecho a ser feliz. Así, a través de la niña de la sonrisa azul, cuando le dice al niño, yo no vendo sonrisas si tú no crees en ellas, lo que hace la niña de la sonrisa azul es actuar de catalizador para activar el yo adulto del niño y darle el permiso de cambiar y de ser feliz. La niña de la sonrisa azul. La niña de la sonrisa azul era una niña alegre y vital que se pasaba todo el día en la calle regalando sonrisas a la gente que pasaba por allí. Lo suyo era vocacional. Un día en la escuela, la profesora le preguntó a los alumnos qué querían ser de mayores y la niña de la sonrisa azul contestó, yo de mayor quiero ser vendedora de sonrisas. La profesora, con cara de sorpresa, exclamó, ¿qué cosas dices, nenita? Tú lo que tienes que hacer es estudiar una carrera con futuro. La niña de la sonrisa azul creció y se hizo toda una mujer. Y cuando cumplió 18 años, con el dinero que había ahorrado de todos los cumpleaños, santos y reyes, abrió en la plaza del pueblo una tienda de sonrisas. Un buen día, entró en la tienda un niño con cara triste y le preguntó, disculpe señorita, quería una sonrisa para mí. Pero una voz interior siempre me dice que no tengo derecho a ser feliz. Por eso, cada vez que aparece una sonrisa en mi rostro, se acaba borrando. La niña de la sonrisa azul le transmitió confianza y le dijo, no tengas miedo a la felicidad, pequeño. La falsa felicidad es como una mariposa que va y viene y se alimenta de su ausencia, pero existe una felicidad verdadera que te pertenece por nacimiento y que solo depende de ti. Entonces el niño le preguntó, ¿y usted puede ayudarme? La niña de la sonrisa azul le miró a los ojos y contestó, yo solo vendo sonrisas si tú crees en ellas. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana en Cuentos para Vivir Mejor. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Com a llibreria especialitzada en cinema, el nostre principal objectiu és tenir una base important de cinema i també tenim un apartat de literatura i cinema on intentem projectar totes aquestes novetats que estiguin relacionades amb personalitats del cinema o també que estiguin relacionades amb la temàtica. Ens agradaria que la cultura estigués a l'abast de tothom, aleshores fem molt d'esforç per tenir sempre una secció cinematogràfica molt bé de preu, molt assequible, perquè tothom pugui venir i endur-se un llibre per 5 euros.